hemos dicho que el tejido epitelial no es más que la barrera de protección de los órganos, ¿no es cierto?, aparatos y sistemas. Si yo les pregunto, ¿cuál es la función principal del tejido epitelial? Es la protección, ¿no es cierto? Que tiene la absorción, la secreción, el transporte, que dice que sí, sí, sí. Pero la principal función es la protección, ¿ya? ¿Qué más habíamos visto? ¿Qué significa epitelial o epitelio? Epi es encima, ¿no es cierto? Encima, ¿ya? Y telio significa papilas, ¿ya? ¿Qué son las papilas? Son estas montañitas de aquí o estas lengüitas, ¿no es cierto? Estas papilas que son de tejido conectivo, que es lo que está debajo del epitelio, ¿no es cierto? Por eso se llama epitelio porque está encima de las papilas, ¿ya? ¿Entendido? ¿Qué más? Dijimos que entre el epitelio y el tejido conectivo que se encuentra acá abajo, que básicamente es el sostén del epitelio, se va a encontrar una capa, una membrana delgadita que se llama membrana o lámina basal, ¿no es cierto? Que no se va a teñir con hematoxilina y eosina. ¿Qué tinción utilizo para poder visualizar la membrana basal? Entonces, lo que yo voy a utilizar para visualizar la membrana basal va a ser la técnica de Paz, ¿no es cierto? Del ácido periódico de Schiff. Ahí voy a ver la membrana basal en donde se va a pintar de color rojo. ¿Qué más habíamos dicho? Que la membrana basal tenía varios compuestos, ¿no es cierto? El principal compuesto de la membrana basal, que les dije que es una pregunta de examen de cualquier doctor en histología, de esa proteína, que básicamente es la firmeza, la dureza de los tejidos, ¿no es cierto? Que se llama colágeno. Dijimos que hay 28 tipos de colágeno, ¿no es cierto? Y en la membrana basal se encuentran 4 tipos de colágeno, ¿ya? El más importante colágeno de la membrana basal es el colágeno tipo 4. Ya existe el colágeno tipo 15, el 13, bla, 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 el 7, ¿ya? Pero el más importante es el colágeno tipo 4. Pregunta de examen, ¿cierto? ¿Qué más habíamos dicho? El epitelio es una característica importante, es avascular. ¿Qué quiere decir avascular? A, sin o ausencia, ¿no es cierto? Que no tiene ¿qué? Vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero los vasos sanguíneos o sea, llevan la sangre, ¿no es cierto? Los nutrientes, el oxígeno. Como este epitelio que no tiene, o sea, es avascular, ¿cómo se nutre? Dijimos que se nutre mediante los vasos sanguíneos del tejido conectivo, porque el tejido conectivo es ricamente vascularizado, ¿no es cierto? Entonces, por medio de esto, el epitelio le dice, ayúdame, dame nutrientes. Entonces, este tejido conectivo le presta esos nutrientes, ¿no es cierto? Al epitelio que es avascular, ¿ya? Aquí pueden ver aquí las arterias, venas que tiene el tejido conectivo y el epitelio no tiene ninguna arteria, ninguna vena, ninguna arteriola, ninguna vénula, ¿ya? ¿Qué más hablamos? Esto ya saben, ya está pasado, ¿no es cierto? Hablamos que tienen que grabarse dos términos que son invaginación y una evaginación. Una invaginación no es más que cuando el epitelio se va hacia adentro, ¿no es cierto? Forma esta U, ¿ya? Forma esta cavidad de aquí. Y la evaginación es cuando sale, ¿no es cierto? Es una lengüita. Entonces tenemos invaginación y evaginación. Otra vez. Invaginación cuando está dentro y evaginación cuando está afuera, ¿ya? Invaginación y evaginación. ¿Entendido? Invaginación cuando está dentro, vaginación cuando está afuera, ¿ya? ¿Qué más habíamos visto en la anterior clase? Le clasificamos al tejido epitelial, ¿no es cierto? Según la ubicación, que podía ser como cubierta o revestimiento, ¿no es cierto? Según las capas celulares, acuérdense, una capita simple, o más capas estratificado, ¿no es cierto? Según la forma de la célula, podía ser cúbica si mi núcleo es redondo, cilíndrica si mi núcleo es alargado, plana si mi núcleo es aplanado, ¿no es cierto? Y según la especialización que podía o no podía ser, ¿no es cierto? Algunos pueden ser especializados, otros no especializados. ¿Qué eran especializados? Cuando tenían una característica aparte. ¿Cuál era esa característica? Por ejemplo, los cilios en el tejido pseudoestratificado. ¿Qué función nos conferían los cilios? El transporte, ¿no es cierto? Del moco, del polo, para que no puedan entrar al pulmón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, y otras células sobreañadidas, ajá, como las células caliciformes, ¿cierto? Entonces, según su ubicación, puede ser de cubierta o de revestimiento. Acuérdense que cubierta es cuando cubre algo. Básicamente son las membranas, ¿no es cierto? Las membranas que les había dicho en la anterior clase, como por ejemplo la pleura, que es la membrana que recubría a quién o a qué órgano. Correctísimo, ¿no es cierto? A los pulmones. A los pulmones va a cubrir la pleura, ¿no es cierto? Es una membrana. Por eso es un epitelio de cubierta, ¿no es cierto? ¿Qué más? Del pericardio que cubría el corazón, ¿ya?
y el peritoneo, que era la membrana que recubre ¿a quién? A todos los órganos de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? El estómago, el intestino, ya después vamos a ver que existe una adventicia, una serosa, pero eso es aparte, ¿ya? Tiene que saber solo que existe esta membrana que se llama peritoneo, que cubre todas las estructuras de la cavidad abdominal. Y eso es un epitelio ¿de qué? De cubierta, porque cubre algo. Ahora, el epitelio de revestimiento no era más que el interior de las superficies huecas, una superficie hueca, y el revestimiento es lo que está acá, ¿no es cierto? Lo que reviste, o sea, la parte hueca, ¿ya? Está en contacto con la luz que ya vimos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son esas estructuras huecas? Los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? La luz de órganos huecos, ¿no es cierto? El estómago, el intestino son órganos huecos, el esófago, ¿ya? El corazón de tu ex, o sea, aquí. Según las capas celulares, habíamos dicho que existe simple y estratificado, ¿no es cierto? Simple, una sola capa de células, ve, unita. Una sola capa de células es simple, un epitelio simple, y estratificado es que tiene dos o más capas de células, ¿no es cierto? Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces es un estratificado, ¿no es cierto? Porque tiene muchas capas de células. Dos o más capas de células, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo podemos clasificar el tejido epitelial? Según la forma. Según la forma. Aquí el núcleo es redondeado, entonces la célula va a ser cúbica. Acá el núcleo es alargado, la célula va a ser cilíndrica, ¿no es cierto? Y acá el núcleo es aplanado, pues la célula va a ser plana. Unos me dicen, el otro curso me dijo, a ver, este núcleo es alargado, ¿no es cierto? Entonces yo les dije que la célula va a ser cilíndrica, pero este núcleo de aquí es alargado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar entre, este también es alargado, ¿cómo diferencio que esta célula es plana y esta cilíndrica? Aquí bonito pues se ve, ¿no es cierto?, en el esquema, pero en el microscopio ya va a ser un poquito más difícil de ver. Entonces, para eso se van a grabar este concepto que muchos de ustedes ya saben, pero quizá otros no, que es muy importante decir, ¿no es cierto? Entonces, decimos que aquí, ¿no es cierto? Membrana basal. ¿Hasta ahí entendido? Está la membrana basal. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Para yo decir que un núcleo es alargado y la célula es cilíndrica, el núcleo tiene que ser perpendicular a la membrana basal. ¿Entendido? A la membrana basal, mira. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forma 90 grados. Mira, si yo le prolongo esto, forma 90 grados. ¿Con qué? Con la membrana basal, ¿no es cierto? Pero el núcleo aplanado, a pesar de que es alargado, es paralelo, paralelo a la membrana basal. ¿Qué quiere decir paralelo? Ve que los dos son horizontales, es decir, es horizontal igual que la membrana basal. Ve, es horizontal. Aquí está la membrana basal, mi núcleo va a ser horizontal también o paralelo a la membrana basal. Entonces, un epitelio va a ser plano cuando mi núcleo es plano o alargado. Cuando es plano, cuando es paralelo a la membrana basal y cuando es perpendicular a la membrana basal, decimos que va a ser mi núcleo alargado y mi célula cilíndrica, ¿no es cierto? Importante acordarse, ya vamos a ver en las placas. Ahora, el último tipo de clasificación era según la especialización. Dijimos que puede ser el médico que se graduó y no fue nada más, solo un médico general, no especializado. Ya en el epitelio asimismo va a ser un no especializado el que solo sirve para protección, para nada más, solo para protección, para nada más. ¿Ya? ¿Qué más? Dijimos que este, el especializado, en cambio, es el médico que quiere ser un cardiólogo, que quiere ser un nefrólogo, ¿no es cierto? Un endocrinólogo, ¿ya? Entonces se especializa, se supera en la vida. Entonces, asimismo, el epitelio asimismo puede ser especializado, que dijimos que era, que tiene características adicionales. ¿Cuáles son esas? Los cilios. ¿Qué función le dan aparte de protección? El transporte. O sea, aparte que promueve protección, también si es que tiene cilios, ya va a tener función de transporte, ¿ya? El secretor, ¿dónde dijimos que había este epitelio secretor? Que aparte que funciona como protector, como protección, también va a servir como secreción en el estómago, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para secretar o para producir ese ácido gástrico o jugo gástrico para digerir la manzana que nos comíamos, ¿se acuerdan? Entonces, ese epitelio del estómago también va a ser especializado porque va a ser secretor y puede tener células sobreañadidas como las células caliciformes. ¿Cuál era ese epitelio? El pseudoestratificado, ¿no es cierto? Ese era doblemente especializado, ¿eh? Porque era un epitelio de revestimiento pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado porque tenía cilios y con células caliciformes, ¿ya? Hasta aquí solo hemos recordado lo que ya hemos visto en la anterior clase. Bien,
¿Qué más? Bien, habíamos visto un poquito de nomenclatura, ¿no es cierto? Que puede ser, tenemos que utilizar todo lo que hemos aprendido, la ubicación, las capas y la forma de la célula y la especialización que puede o no puede estar. Un epitelio tiene nombres y apellidos, dos nombres y dos apellidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nomás tenemos que poner? Epitelio, ¿de qué? De revestimiento. ¿Cuántas capas? Pseudoestratificado. ¿Qué forma tiene la célula? Cilíndrica. ¿Qué más tiene? Cilios, por eso es ciliado. Entonces tenemos que darle todos los nombres de todo lo que veamos en la placa. Entonces dijimos, cubierta es cuando pinto la casa por afuera, ¿no es cierto? Estoy cubriendo de pintura. Revestimiento es cuando pinto la casa por adentro, ¿no es cierto? Mira, cubierta y revestimiento. Cubierta por afuera, revestimiento por adentro, ¿ya? Ahora, ¿qué más dijimos de la sandía? Cubierta es la capa de afuera, la cáscara, la parte verde que vemos por afuera, ¿no es cierto? La parte dura. Y revestimiento es la parte roja, ¿no es cierto? Lo que se comió por ahí a ver, ¿quién se comió la sandía? Habíamos visto que el revestimiento es lo que está, el tejido de revestimiento es lo que está al lado de la luz y que se llama luz a toda esa estructura, esas estructuras que tienen un hueco, ¿no es cierto? Que se ve una luz, un vacío, ¿ya? Y como dijimos que tenemos que ser literales, la luz es ¿de qué color? Blanca, ¿no es cierto? Vemos aquí blanco, entonces lo que está alrededor de la luz, lo que está alrededor de la luz, eso es epitelio de revestimiento, no es de cubierta, es de revestimiento, ¿no es cierto? Porque esto es hueco, 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 ¿ya? En las imágenes ya les dije, a ver, los tips, ya nos han de acordar los tips que les di. El primer tip, que la mayoría de tejidos del cuerpo son de revestimiento, ¿cierto? Que el epitelio de revestimiento va a estar en los órganos huecos. Por ejemplo, aquí tenemos el esófago que le cortábamos aquí, ¿no es cierto? Y teníamos esta imagen de acá, ¿ya? ¿Qué vemos aquí? Esto blanco, esto foco, ¿no es cierto? Lo foco, así como tú ves cuando te daba la mano en el parque y no te querías dejar dar. Foquísimo, así ve, blanco. Ya esta cavidad de luz, esto se llama una luz, ¿no es cierto? Y lo que dijimos que está al lado de la luz, esto de aquí sería el epitelio de qué? De revestimiento, ¿no es cierto? Porque está al lado de una luz. Ahora yo les dije, facilito, aquí veo toda la luz. Sin embargo, me van a dar, me van a dar placas en las que solo ponen esto de aquí, entonces solo veo esto. Claro que aquí hay una luz, ¿no? Pero puedo confundirme. Entonces, lo que les dije, los tips. Primerito, la mayoría de epitelios es de revestimiento. Ya el 90% de placas que me pongan así va a ser de revestimiento. El 10% va a ser de cubierta, ¿ya? Acuérdense de eso. ¿Qué más? ¿Qué más vimos en la anterior clase? Esto ya vimos. Otro tip, ¿cuál era el otro tip? Los núcleos. Si los núcleos están al lado de la luz, aquí decimos que es una luz porque está blanco, ¿no es cierto? Está foco, no hay nada. Entonces dijimos, si los núcleos están al lado de la luz, ¿va a ser qué? De revestimiento, ¿no es cierto? Entonces ahorita ya podemos ir nombrando. Epitelio de revestimiento. ¿Qué más? Yo veo una sola capa, mira. Entonces digo, es simple, ¿no es cierto? Y veo estos núcleos acostados, pero aquí viene la pregunta que me hicieron en el otro curso. Pero estos núcleos están alargados, entonces, ¿cómo sé si es que es decir, cómo sé si no son cilíndricos? ¿Ya? Entonces, aquí lo que les dije, ¿qué les dije? Para ver si es que un núcleo es plano o alargado. ¿Qué les había dicho de la membrana basal? Para que un núcleo alargado sea alargado como tal y forme una célula cilíndrica, para que un núcleo sea alargado, tiene que formar un ángulo de 90 grados, es decir, así. Ahí ya forma un ángulo B de 90 grados con la membrana basal. ¿Ya? Sin embargo, estos núcleos de aquí están formando o están paralelos a la membrana basal. Están paralelos, ¿no es cierto? No están paraditos, están acostados. Son paralelos u horizontales a la membrana basal. ¿Ya? Los núcleos, en cambio, alargados son perpendiculares, uy, disculpe, perpendiculares a la membrana basal. Listo, hasta ahí. ¿Y se acuerdan el otro nombre de un epitelio de revestimiento simple plano que les dije? El otro nombre más rápido. Correcto, ¿no es cierto? Ese epitelio va a estar en todos los vasos sanguíneos. Desde ahora los vasos sanguíneos van a decir, ah, los vasos sanguíneos tienen un endotelio. Tienen un endotelio, ¿no es cierto? Ese es el nombre rápido. También pueden decir, los vasos sanguíneos tienen un tejido epitelial de revestimiento simple plano, ¿cierto? Pero cuando ya estemos en la práctica, ya tenemos que ser rápidos, ¿ya? Ahí tenemos que decir, ah, sí, tiene un endotelio, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Entonces, ¿qué tipo de tejido será? ¿De cubierta o de revestimiento? Es un epitelio de revestimiento.
¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas para decir que es un epitelio de revestimiento. Primero, chillón, ¿no es cierto? Foquísimo de la luz blanca. Además, ¿qué vemos? Aquí ven los núcleos. Los núcleos están literalmente al lado de la luz, al lado de la luz, al lado de la luz, al lado de la luz. Entonces es un epitelio de revestimiento. Le voy dando nombrecito, ¿no es cierto? Entonces digo, es un epitelio de revestimiento. Tiene una sola capa. Todas estas tienen una sola capa, una sola capa. Entonces digo, es simple, ¿no es cierto? Es simple. Y el núcleo es paralelo a la membrana basal, está acostado en la membrana basal, entonces es simple plano o endotelio, ¿no es cierto? Endotelio. Ya les dije que después ya van a identificar qué órgano es este, pero ya les dije por ahí. ¿Qué órgano es? Ajá, correctamente. Estos son los alvéolos. Los alvéolos, ya vamos a ver que tienen los alvéolos, neumocitos tipo uno, neumocitos tipo 2, ¿no es cierto? Esto es pulmón, ¿ya? Esto es pulmón. Entonces el pulmón va a tener un endotelio que van a ser los alvéolos, ¿no es cierto? Es un epitelio de revestimiento, simple, plano. ¿Qué más? Epitelio de cubierta. Les di algunos tips de los epitelios de cubierta, dos básicamente. El primero, bueno, el primero es que son raros, casi no les van a poner epitelios de cubierta. El que más le van a poner va a ser la piel, ¿no es cierto? El segundo tip, ¿cuál era? Que son todas las membranas. No es una, no son algunas, sino todas las membranas van a ser un epitelio de cubierta. Todas las membranas. ¿Qué era una membrana? Lo que cubría algo, ¿no es cierto? Y el tercer tip era que el único órgano que va a tener un epitelio de cubierta va a ser la piel, porque ustedes dirán, a ver, el hígado tiene una membrana, entonces el hígado es un epitelio de cubierta. No, la membrana que recubre al hígado, esa va a ser un epitelio de cubierta. La membrana que recubre al riñón, esa va a ser una membrana, un epitelio de cubierta porque es una membrana. Pero como tal, como órgano, el hígado no es un epitelio de cubierta, obviamente, ¿no es cierto? Ni el riñón. Lo que sí es un epitelio de cubierta como órgano, el único órgano que es un epitelio de cubierta es la piel, ¿cierto? La piel, la piel, la piel. Entonces decimos que, ¿cómo reconozco la piel? Entonces cojo y veo, obvio todito esto, omito, no hago caso y digo, mira, tiene pelitos rojos, ¿no es cierto? Los pelitos rojos alborotados, que ya les dije que no les vamos a decir pelitos rojos alborotados, ¿no es cierto? Sino les vamos a decir estrato córneo, ¿no es cierto? O de queratina o queratinizado, ¿ya? Esto es inconfundible, inconfundible. Solo la piel va a tener el estrato córneo, ningún otro órgano, nada más va a tener el estrato córneo. Siempre la piel, solo la piel, nada más, nada más. ¿Listo? Entonces, eso sí es un epitelio de cubierta, ¿ya? ¿Qué más? Hay estos otros epitelios de cubierta que son raros, como les dije, un 1% que no son ni membranas, ¿no es cierto? Ni membranas ni la piel, pero son raros. Como por ejemplo aquí, la que les puse en la prueba y toditos se equivocaron, ¿no es cierto? Entonces, digo, a ver, para que sea un epitelio de revestimiento, para que sea un epitelio de revestimiento, ¿qué tiene que haber? Una luz, ¿ya? Y, profe, pero esta es una luz. ¿Qué color era la luz? Blanco, ¿no es cierto? Yo hasta ahora no creo que no soy ciego, ¿no es cierto? Esto es morado, esto es violeta, ¿no es cierto? Esto es violeta, esto es morado, ya. Entonces esto decimos que no es una luz, no es una luz. Primerito, sabiendo que eso no es una luz, ya decimos esto no es un epitelio de revestimiento, ¿no es cierto? ¿Qué más dije acerca de los núcleos? Si fuera en el caso de que esto fuera una luz, los núcleos tendrían que estar al lado, ¿no es cierto? Estos núcleos están fuera de la luz, están fuera, 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 fuera de esto que no es luz, no, están pero fuera, 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 fuera. Pero aquí estos núcleos están, estas células están cubriendo algo, ¿no es cierto? Esta gelatina de aquí están cubriendo, ¿no es cierto? Están cubriéndolo. Entonces, por eso es un epitelio de qué? De cubierta, un epitelio de cubierta, ¿ya? Porque están cubriendo esta gelatina. ¿Qué más? Veo las hileras, solo hay una, ¿no es cierto? Entonces es simple, ¿no es cierto? ¿Qué más? Veo los núcleos, estos núcleos son redondeados, algunos me pusieron alargados, yo no les veo a estos núcleos alargados, mira, este de aquí está chillando, que es un círculo, es como una moneda, mira, es un círculo. Entonces son células cúbicas, el nombre completo, epitelio de cubierta simple cúbico. ¿Qué más? Hablamos del epitelio simple plano. Estamos solo recordando, ¿no es cierto? Dijimos que, bueno, es simple plano porque es una sola capa de células, porque los núcleos están acostados de la membrana basal o paralelos de la membrana basal, ¿ya? Dijimos que hay dos tipos.
un endotelio y un mesotelio, ¿no es cierto? El endotelio va a ser el tejido simple plano de revestimiento. El mesotelio va a ser el tejido simple plano de recubrimiento o de cubierta, ¿no es cierto? El mesotelio básicamente van a ser las membranas que les dije, la pleura. La pleura es la membrana que recubre al pulmón o un mesotelio, ¿no es cierto? El pericardio, la capa que recubre al corazón o un mesotelio, ¿no es cierto? Un epitelio simple plano, pero que recubre, ¿ya? El peritoneo, todos esos. Ya la cápsula de Bowman, que ya vamos a ver más después. Y el endotelio es lo que reviste, el epitelio simple plano que reviste, ¿no es cierto? Que está en el interior de órganos huecos, específicamente en los vasos sanguíneos, en los alveolos del pulmón que ya vimos y en el endocardio del corazón, que cuando veamos corazón ya vamos a ver cómo es ese epitelio. ¿Qué más? Aquí lo que les había dicho en la anterior clase, la pleura, para quien no la conocía, es esta membrana de aquí, una membranita, en la cual solo sabiendo que es una membrana, ya decimos, ah, eso es un epitelio simple plano, porque todas las membranas van a ser epitelios simples planos o mesotelios, ¿no es cierto? Mesotelio. Y por lo tanto van a ser tejidos de cubierta, epiteliales de cubierta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Entonces, en el microscopio ya vamos a ver esto de aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver esto de aquí y vamos a decir, ah, entonces un epitelio simple. ¿Por qué? Porque tiene una sola hilera y plano porque los núcleos están en contacto con, perdón, es plano porque los núcleos son paralelos a la membrana basal. ¿Dónde se encuentra la membrana basal ahí? Aquí, mira, aquí se encuentra la membrana basal, aquí todo esto, todo esto, todo esto. Estos núcleos entonces son paralelos a la membrana basal, ¿no es cierto? Son paralelos, por eso decimos que es plano, ¿ya? Entonces, si es un epitelio simple plano, ¿ya? Entonces vamos a decir que es una membrana, ¿no es cierto? Y las membranas son los mesotelios. Ahora me preguntaba en el anterior curso, profe, pero en, aquí yo veo una luz, entonces, ¿por qué no es de revestimiento? Entonces yo les dije, a ver, hace 3 diapos ya vimos los tips, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba para decir que es un tejido de revestimiento? Vean el núcleo está al lado de la luz, está al lado, literalmente, ve, núcleo y luz, ya no está separado por nada, el núcleo está dentro de la luz, entonces ahí digo es un epitelio de revestimiento. Pero acá vean los núcleos, pero fíjense en los núcleos. Agudicen un poquito la vista, a ver, la hago un poquito más grande. Los núcleos, está aquí el núcleo y hay algo que les separa de la luz. No están en contacto. Hay un poquito de citoplasma que les separa de la luz. Ya, acá también ve, este núcleo de acá no está acá dentro de la luz, supuestamente que fuera una luz, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí no es una luz a pesar de que es blanco. Ya, acordarás, y por eso tengo el otro tip que son los núcleos. ¿Ya? Esto de los núcleos funciona solo en los epitelios simples planos, sí les dije. Solo en los epitelios simples planos podemos ver lo de los núcleos. Veo este núcleo acá. Está full lejos de la luz. ¿Ya? Si ven acá abajo, está lejos de la luz, no está dentro. Entonces, por eso esto no es una luz. Y esto es un epitelio de simple plano ¿de qué? De recubrimiento, ¿no es cierto? ¿O qué? O mesotelio. Corazón. El corazón, entonces este de aquí es el pericardio, que no es más que la membrana que recubre el corazón, ¿no es cierto? En el microscopio vamos a observar cómo esta fina línea de aquí, que decimos, ah, es un epitelio simple, ¿no es cierto? Porque tiene una sola capa, que más es plano. Bueno, aquí no lo podemos ver bien los núcleos, ¿no es cierto? Pero se supone que son planos, ¿ya? Entonces ya decimos que va a ser una membrana, ¿no es cierto? Ya después van a decir, ¿y por qué no puede ser de revestimiento? Claro que no podemos ver aquí bien los núcleos que están separados de esta supuesta luz, ¿no es cierto? Pero después ya van a saber que esto de aquí es corazón y que esto es pericardio. Ya cuando veamos corazón vamos a entender un poquito más. Ahora acá, la diferencia, ¿no es cierto? La diferencia entre endotelio y mesotelio, ¿no es cierto? Dijimos que este de aquí primero es un tejido de revestimiento o de cubierta. Revestimiento. ¿Por qué tengo varias cosas para decir que es un epitelio de revestimiento? Primero hay una luz, es blanco. Los núcleos están al lado de la luz, ¿no es cierto? Hay una sola capa de células, ¿ya? Las células son planas porque son paralelas a la membrana basal. Entonces digo, ah, es un epitelio de revestimiento siempre plano o endotelio, ¿no es cierto? El de acá, digo, el de la izquierda. El de acá es un epitelio, en cambio, ¿de qué? De cubierta, ¿no es cierto? Pero algunos dirán, como el otro curso,
Profe, pero aquí los núcleos sí están al lado de la luz, ¿no es cierto? Y esta sí es luz porque es blanca, ¿ya? No se confundan, ¿ya? Para yo decir que es una luz, no tiene que haber absolutamente nada aquí, ¿no es cierto? Tiene que estar en blanco. Aquí hay algo aquí, ¿no es cierto? Hay algo. Entonces, por eso decimos que no es una luz, hay algo aquí. Por lo tanto, este epitelio de aquí va a ser de cubierta, porque está cubriendo algo, ¿cierto? Está cubriendo algo. ¿Qué más? Tiene una sola hilera, va a ser simple. ¿Qué más? Tiene los núcleos paralelos de la membrana basal, va a ser plano, ¿ya? Si les pongo esto de aquí, epitelio de cubierta o revestimiento, ¿por qué es un epitelio de cubierta? Porque los epitelios de cubierta son solo las membranas, ¿cierto? Son solo las membranas, pero pero las membranas son epitelio simple plano, ¿no es cierto? ¿Qué más dijimos de los epitelios de cubierta? Que el único órgano es la piel. La piel es el único órgano que es un epitelio de cubierta. ¿Cómo veo que es piel? Es la única estructura que va a tener los pelos rojos alborotados, que dijimos que ya no los vamos a llamar así porque se escucha mal, ¿ya? Este, se llama estrato córneo, ¿no es cierto? Va a tener el estrato córneo que va a ser queratina, ¿no es cierto? Entonces un epitelio de cubierta porque es piel, ¿ya? Correcto, eso se ha entendido. Vean a su izquierda. Es un epitelio de cubierta o revestimiento. ¿Por qué digo yo es un epitelio de revestimiento? Yo digo y veo esto de aquí, ¿de qué color es? Blanco, ¿no es cierto? Es blanco, ¿ya? Pero esto no me asegura de que sea completamente un epitelio de revestimiento, ¿ya? Porque no puedo ver todo, o sea, no estoy seguro, no estoy el 100% seguro, estoy un 70% seguro por ahí, ¿ya? Porque esto es blanco, esto supuestamente es una luz, pero lo que veo aquí es el otro tip que les di, los núcleos, ¿no es cierto? Ve, los núcleos están al lado, están literalmente al lado. Estos sí están al lado de esta luz. Entonces digo, es un epitelio de revestimiento. ¿Qué más? Una sola hilera, simple. Los núcleos están paralelos a la membrana basal, entonces son planos, ¿no es cierto? Es un epitelio de revestimiento simple plano o endotelio. El de acá, el de la derecha. Epitelio de cubierto o revestimiento. Correcto, correcto, correcto. Es un epitelio de cubierta, cubierta, cubierta. Profe, pero aquí está blanco, entonces esto es luz. No, no es luz, porque miren esto de aquí. Aquí hay una gelatina, hay algo que está cubriendo. Esta es la imagen que les puse en la prueba y la mayoría se equivocó, por eso les voy a poner. Entonces es un epitelio de cubierta que está cubriendo, ¿ya? Además, miren los núcleos, no están dentro, pues no están dentro de la luz, están afuerita. Para que esté dentro es que tiene que estar en contacto con la luz. Estos están afuera, ¿ya? Entonces, por eso digo, es un epitelio de cubierta. Ya vimos que esto es la gelatina, que es tiroglobulina, que tiene hormonas tiroides, ¿ya? Entonces, esto es un folículo tiroide. Epitelio de cubierto revestimiento. Vamos practicando. Cubierto revestimiento. Es un epitelio de revestimiento. ¿Por qué? Primerito, veo una luz, veo blanco, ¿no es cierto? Pero quizás eso no me haga estar muy seguro de que es un epitelio de revestimiento. ¿Qué más veía? Qué más veía? Ustedes dirán los núcleos. Acuérdense que eso de los núcleos solo funciona cuando son epitelios simples planos y con el del cúbico que vimos antes. Pero algunos me dijeron, ah, sí, profe, es de cubierta porque los núcleos no tienen contacto con la luz. No, no es así. En los cilíndricos no funciona así. Ya solo en los planos, en el cúbico que vimos antes, ¿ya? Pero en los cilíndricos no funciona así. Tenemos que guiarnos básicamente por la luz, ¿no es cierto? Por esta luz que está aquí. ¿Cuál es el otro tip que les di? Para que sea un epitelio de cubierta tiene que ser membrana. Y para que sea una membrana tiene que ser un epitelio simple plano, plano. Esto de aquí no es plano, miren, estos tienen núcleos alargados. ¿Y por qué son alargados? Porque son perpendiculares a la membrana basal, ¿no es cierto? ¿Qué más les dije? Que el único órgano que es un epitelio de cubierta es la piel. Para que esa piel tiene que tener pelos rojos. Este no tiene pelos rojos. Entonces, por tanto descarte, no es un epitelio de cubierta, ¿ya? Es un epitelio de revestimiento. Por tanto descarte que hemos dicho, y también porque aquí hay esta luz. Ahora sí, ya estoy 100% seguro porque he analizado todo y digo, ah, es un epitelio de revestimiento. Ahora sí, le voy nombrando epitelio de revestimiento. ¿Cuántas capas tiene? Yo solo veo una sola hilera de núcleos, ¿ve? Entonces digo, es simple, simple. ¿Y los núcleos de qué forma son? Son alargados, están perpendiculares a la membrana basal. Están perpendiculares a la membrana basal, ¿ve? Esta es la membrana basal.
y los núcleos están perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Por eso digo son cilíndricos, es un epitelio de revestimiento simple cilíndrico, ¿ya? Simple cilíndrico. Este de acá les pongo y digo, es un epitelio de cubierto revestimiento. Solo eso, no quiero que me digan más. Cubierto revestimiento. ¿Por qué no es de cubierta? Habían dos cosas para yo ver que es de cubierta. Uno, ¿cuál era? Todas las membranas son epitelios de cubierta, todas las membranas son epitelios de cubierta y una membrana es un epitelio simple plano. Esto de aquí, chuta, no es plano, pues. Esto tiene miles de capas. Para que sea plano tiene que tener una sola capa, ¿no es cierto? Entonces no es una membrana. ¿Qué más dijimos de los epitelios de cubierta? Que tiene que ser la piel, ¿no es cierto? Que tiene que ser la piel. El único órgano de cubierta es la piel. Pero para que sea piel, tiene que tener los pelos rojos aquí. Y este no tiene pelos rojos, ¿ya? Y aquí veo luz, ¿ve? Es blanco. Entonces digo, mm, por tanto descarte, digo, ¿es un epitelio de qué? De revestimiento. Es un epitelio de revestimiento, ¿entendido? Les pongo esto, no saben qué es, pero solo díganme, cubierto, revestimiento, revestimiento. ¿Qué dijimos de los de cubierta? Otra vez no me voy a alcanzar a decirles hasta que se les quede. Cubierta, todas las membranas. Para que sea membrana tiene que ser simple plano. Esto no es simple, ¿no es cierto? Ni es plano, ¿ya? ¿Qué más? El único órgano de cubierta es la piel. Para que sea piel tiene que tener cabellos rojos. No tiene cabellos rojos, ¿no es cierto? Entonces digo, y aparte que hay una luz blanca, ¿ya? Entonces digo, es un epitelio de revestimiento. Revestimiento. Ya vamos a ver más despuesito que este es un tejido de transición, polimorfo o urotelio. Ya vamos a ver, espérense nomás. Pero ahorita solo tenemos que reconocer que es de, si es de cubierto o revestimiento. Ahora, este epitelio de cubierta o revestimiento, cualquier placa que les pongan, ustedes ya saben, ya no hay necesidad de que estén pensando ni estén adivinando. Ustedes ya saben qué es, si es de cubierta o de revestimiento. Entonces, ¿qué digo? A ver, primero veo esta luz, ¿no es cierto? Veo esta luz, pero eso no me da el 100% de certeza, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pienso, cubierta, para que sea de cubierta, descarto, voy descartando, tiene que ser una membrana. Para que sea una membrana, tiene que ser simple plano. Esto no es simple plano ni por un... y el epitelio de cubierta, el único órgano que tiene epitelio de cubierta es la piel. Para que sea piel, tiene que tener pelos rojos, 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 rojos. Estos pelitos de aquí son los cilios, ¿no es cierto? Entonces, este es un epitelio de revestimiento, y algún ya se adelantó, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿no es cierto? Este es epitelio de vías respiratorias, ¿ya? Entonces, ya sabemos que las vías respiratorias son la tráquea, los bronquios, bronquiolos, que son órganos huecos, ¿no es cierto? Y porque son huecos, son epitelios de revestimiento. Ya eso ya vamos a ir sabiendo conforme vayamos aprendiendo cada órgano, cada tejido, ¿no es cierto? Ahora sí, acabado el resumen, vamos a hablar la clase nueva de hoy, que son epitelios estratificados, ¿no es cierto? Ya hablamos un poquito. ¿Qué son los epitelios estratificados? Los que tienen dos o más capas de células. Aquí ve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ve. Ocho capas de células. Entonces, esto es un epitelio estratificado. ¿Qué más? ¿Cómo lo nombrábamos? De acuerdo a la última capa, ¿no es cierto? Porque tengo aquí muchas células, entonces digo, ¿cómo se llama esto? Cojo y veo la última capa. Entonces, ahora sí puedo decir, este es un estratificado, un tejido epitelial estratificado, ¿qué? Plano, plano, plano. ¿Por qué? Porque la última capa de células es plana, ¿no es cierto? Los estratificados van a ser más específicos para función de protección. ¿Por qué? ¿Por qué para función de protección? Claro que todos los epitelios sirven para protección, ¿no? Sino que estos van a dar más protección. ¿Por qué dan más protección estos epitelios? ¿Alguien que razón? ¿Siempre se toma la capa más superficial? Sí, siempre. ¿Por qué estos epitelios estratificados son más protectores? ¿Sería así? Ajá, correctísimo. Claro que el epitelio simple, esos también son protectores, ¿no es cierto? Pero tienen una sola barrera. Rompen esa barrera, valió tonteras, ¿no es cierto? Pero estos tienen 10, 20 capas, ¿no es cierto? Tienen 10, 20 capas, estos es más difícil que se rompan. Por eso es un epitelio que da mayor protección, ya el estratificado, ya porque este tiene muchas capas. ¿Qué más? La absorción, la secreción que le dejen a los simples.
los simples que se encarguen de las otras funciones, ¿cierto? Estos se van a encargar netamente de proteger. Estos son básicamente la barrera, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos tipos, ¿no es cierto? Tenemos un estratificado cilíndrico, un plano y un cúbico, ¿no es cierto? ¿En base a qué? A la forma de la célula. Dijimos que se van a nombrar de acuerdo al último número de capas. Si yo digo estratificado cilíndrico, quiere decir que la última capa va a ser de células cilíndricas. Lo pueden ver aquí. Aquí tiene dos capas. La primera capa es de células cúbicas. Sin embargo, la segunda capa, o segunda y última capa, va a ser de células cilíndricas. Por eso es un epitelio estratificado, porque tiene dos capas, que cilíndrico, ¿no es cierto? Porque la última capa es de células cilíndricas. ¿Cómo veo que son células cilíndricas en el microscopio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el núcleo es perpendicular a la membrana basal, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Este estratificado cilíndrico es muy raro, es muy raro. Los dos, el cilíndrico y el cúbico son raros, casi no se los va a ver. Solo se los ven algunas glándulas y en la unión anorrectal que no les van a poner no les van a decir, a ver, díganme si es que es estratificado cilíndrico o cúbico. Pero es importante que reconozcan cuál es cuál, o sea, que se nombran con la última capa de células, ¿no es cierto? Y que se encuentran en las glándulas y en la unión anorrectal los dos. ¿Qué más? Del estratificado cúbico, ¿qué quiere decir cúbico? Que la última capa de células va a ser cúbica, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que son cúbicas? Porque el núcleo es redondo, es como una moneda, ¿ya? ¿Qué más? Estas así mismo se van a encontrar en algunas glándulas, se van a encontrar en algunas glándulas en la unión anorrectal, pero es muy raro encontrarlos, ¿no es cierto? Los más importantes estratificados que vamos a ver en esta clase son los estratificados planos, ¿ya? Los estratificados planos. Estos sí tienen que llevarse, ¿ya? Los estratificados planos. Entonces, ¿por qué decimos que es plano, un estratificado plano? Primero, estratificado porque tiene full capas. Vean aquí, ven full capas, 1, 2, 3, 4, pueden tener 10, 20, ¿no es cierto? Plano, ¿por qué es plano? Porque la última capa de células es plana, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que es plano? ¿Por qué? Porque mi núcleo de aquí, de la última capa, es paralelo a la membrana basal, ¿no es cierto? O ambos son horizontales o están acostaditos, por eso es plano, ¿ya? Ahora sí, esto grábense, anótense en la frente o en donde quieran. El epitelio estratificado plano es el epitelio más protector del organismo. El epitelio estratificado plano es el más protector del organismo. No el cilíndrico, no el cilíndrico. ¿Por qué? Porque ven el cilíndrico acá. Ahí. Ven el cilíndrico acá. Tiene dos capas. La última capa cilíndrica. El cúbico, dos capas. La última capa cúbica. Pero vean acá el plano. El plano puede tener 7 capas, 10 capas, 20 capas. La última de células planas, obviamente, pero va a tener full capas. Entonces, el epitelio estratificado plano es el epitelio más protector que existe. El más protector. A ver, ¿cuál es el epitelio más protector que existe? El estratificado plano es el más protector que existe en el organismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene full capas de células. ¿Ya? A ver, ahora, inicia con una capa de células cúbicas, el estratificado plano, y las células de encima son células poliédricas. ¿Qué quiere decir células poliédricas? Que tiene poli, muchos, édricas, lados. Tiene muchos lados, ¿no es cierto? Eso quiere decir poliédricas. Es decir, que son así, ¿ven? Tiene muchos laditos, ¿ya? Lados. Bueno, pentágono. Tiene muchos lados. Esas son las células poliédricas que están, perdón, que están en la parte de aquí. Están aquí, aquí hay una, aquí hay otra, ¿cierto? Poliédricas. ¿Qué más? ¿Qué más tiene este tejido plano, estratificado plano? Mientras más va avanzando hacia la superficie, se van haciendo planas las células, ¿no es cierto? Por eso se llama plano. Aquí la primera capa es de células cúbicas, ¿no es cierto? La segunda capa o la tercera, algunas capas son de células poliédricas, ¿ya? ¿Qué significa poliédrico? Que tiene varias capas.
Y las siguientes capas, mientras más vaya a la superficie, se van haciendo más planas, más planas, más planas, más planas, ¿no es cierto? Hasta llegar a un punto en el que son full planas, ¿ya? Por eso se llama estratificado plano o escamoso, porque parecen escamas, mira. Son escamas como las de cocodrilo, como las de serpiente, son planas, ¿ya? Entonces, por eso se llama estratificado plano. Entonces, ¿qué células tiene el estratificado plano? Tiene una capa de células cúbicas, tiene capas de células poliédricas, que tienen muchos lados, y mientras más va avanzando la superficie, se van haciendo estas células más planas, ¿cierto? Hasta llegar a formar estas escamas, por eso se llama epitelio escamoso, también se lo denomina epitelio escamoso, pero se lo nombra con la última capa de células, por eso es estratificado plano, ¿cierto? ¿Dónde se va a encontrar esto? Ve, ya dijimos, en la piel, ¿no es cierto? En la piel, ¿qué tipo va a ser? ¿De cubierto o revestimiento? Ya dijimos, cubierta, ¿no es cierto? Porque nos están cubriendo. En la boca, ¿qué tipo de tejido va a ser? ¿Cubierto o revestimiento? No, va a ser de revestimiento. ¿Por qué va a ser de revestimiento? Porque la boca es una cavidad, es hueco, ¿no es cierto? Cavidad bucal. Acá, ve, aquí están el epitelio de revestimiento estratificado plano, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ser fuerte aquí? Que nomás se meterán en la boca todos los alimentos, ¿no es cierto? Por eso tiene que ser fuerte acá en el epitelio de la boca. En el esófago, ¿por qué tiene que ser fuerte? Porque pasan los alimentos. Y bueno, en la vagina también, ¿no es cierto? Tienen que tener bastantes capas. Existen dos tipos de epitelio estratificado plano. Dos tipos, el especializado y el no especializado. Acuérdense de eso. ¿Qué era especializado? Que tenía otra característica adicional, ¿no es cierto? Y el no especializado es solo el que daba protección. Ahora, el especializado va a ser el estratificado plano con queratina, ¿no es cierto? Este va a ser principalmente el de la piel, estos cabellos rojos, ¿no es cierto? Este es el estrato córneo que va a ser la queratina, por eso se ve rojo, ¿no es cierto? Porque ¿qué les dije que pintaba la eosina? El citoplasma y las proteínas, ¿no es cierto? Y la queratina es una proteína. Se dice que esto de aquí hay células, verán, son células que no se les ve, son tan planas que no se les ve y que perdieron su núcleo, ¿ya? Y que todo su citoplasma fue reemplazado por queratina. Por eso se las ve rojas porque son proteínas, la creatina es una proteína y la eosina pintaba todas esas proteínas, ¿no es cierto? Entonces, por eso se ve rojo, ¿ya? ¿Qué más? Esta capa de queratina va a ser la propiamente dicha que nos va a conferir protección a la piel, ¿ya? Nos va a proteger contra bacterias, contra la luz del sol, ¿no es cierto? Nos va a dar impermeabilidad al agua para no hincharnos cuando entremos a una piscina, ¿no es cierto? Si la piel no sería impermeable, nos hincharíamos, ¿ya? ¿Qué más? Todo eso es por la queratina, que aquí hay celulitas que perdieron su núcleo y que su citoplasma fue reemplazado por queratina, por eso se ve rojo. ¿Entendido hasta aquí? El epitelio estratificado plano con queratina. ¿Por qué o de dónde salen los pelitos rojos? Entonces, ¿qué epitelio será? ¿De cubierta o de revestimiento? Esto es un epitelio de cubierta, ¿no es cierto? Es de cubierta, ¿por qué? Porque acuérdense que el único órgano de cubierta es la piel. Para que yo vea que es piel, tengo que ver estos cabellos rojos, que ahora sí ya sabemos que es estrato córneo, que ya sabemos que son células que perdieron el núcleo, que su citoplasma fue cambiado. ¿Por qué? Por queratina. El nombre formal, ¿cuál sería? Epitelio de cubierta. Veo las capas, aquí no hay una, hay muchas, muchas capas, entonces es estratificado. La última capa de células, ¿cuál es? Plana. ¿Y qué más tiene? Queratina. Entonces es un epitelio de cubierta estratificado plano con queratina o queratinizado. ¿Entendido hasta aquí? ¿Cómo se tiene que nombrar? Ahora, hay el otro tipo que les dije que es el no especializado, el que solo se encarga de la protección, que es el estratificado plano sin queratina, porque no tiene queratina, es decir, no tiene los cabellos rojos. Ese epitelio, mira, aquí no tiene los cabellos rojos, tiene una capa que no se les ve muy bien de células cúbicas, las células poliédricas, que son las que tienen muchos lados, y mientras más va avanzando a la superficie, se va aplanando, 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 hasta que se hace una sola capa de células planas. Por eso se llama estratificado plano. Estratificado porque tiene varias capas, plano porque la última capa son de células planas, ¿cierto? Entonces,
decimos que es un estratificado plano sin queratina, ¿no es cierto? O podemos decirles epitelio escamoso. Escamoso porque la última capa es de células escamosas, que parecen escamas. Son tan planas que parecen escamas de cocodrilo o de serpiente, ¿cierto? ¿Dónde se va a encontrar este? Se va a encontrar en la boca, en el esófago y en la vagina, ¿ya? Entonces, ¿dónde se ubica? Dicen zonas de mucho desgaste, ¿cierto? En superficies húmedas, ¿ya? La característica de este es que va a ser sin queratina. Entonces, el nombre completo, a ver, ¿cómo sería? Epitelio de cubierto revestimiento. Correcto, ¿no es cierto? Entonces es un epitelio de revestimiento, es de revestimiento porque no tiene las cosas rojas de aquí que tenía la piel, por eso es de revestimiento. Además no es una membrana, ¿no? Para que sea de cubierta porque tiene muchas capas. Y además se encuentra en la boca, en el esófago y en la vagina. Si se aprenden esto, que está en la boca, en el esófago y en la vagina, estas son cavidades, ¿no es cierto? Entonces por eso va a ser un epitelio de revestimiento. Estratificado plano sin queratina. Ajá, correcto, así se tiene que nombrar. Estratificado plano sin queratina o no queratinizado. Entonces les digo, epitelio de cubierto, revestimiento. Responda. Entonces es un epitelio de revestimiento. ¿Por qué no es de cubierta? Porque el único órgano de cubierta era la piel, ¿no es cierto? Y para que sea piel tiene que tener el estrato córneo o los pelitos rojos de aquí, ¿no es cierto? Ya, no es membrana ni piel, correctísimo. Tiene varias capas, por eso no es una membrana, ¿ya? Entonces es un epitelio de qué? De revestimiento. Ahora sí vamos analizando. Digo, mira la primera capa. La primera capa son células cúbicas porque el núcleo es redondo. La primera capa son células cúbicas. Ajá, es un epitelio de revestimiento. Y además, si tú ves acá, esto es luz, 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 luz. Pero solo con la luz no puedo decir es de revestimiento, ¿no es cierto? Tengo que analizar si es que no es una membrana, si es que no tiene pelitos rojos, ¿no es cierto? Y ahora sí ya asocio, digo, no tiene nada de pelos rojos, no es una membrana, entonces y tiene una luz, es un epitelio de revestimiento. Tiene una sola capa de células cúbicas, ¿ya? Después, mira estas células poliédricas. Si ves esta de aquí, tiene varios lados, no es ni cúbica, ni cilíndrica, ni plana. Tiene varios lados, es una célula poliédrica. Mira, si ves esta de aquí, una célula poliédrica, estas son células poliédricas, ¿ya? Células poliédricas. Mientras más va avanzando a la superficie, mira cómo se van aplanando las células. Se aplanan, se siguen aplanando más, se aplanan hasta que llegan a ser células totalmente planas, ¿no es cierto? La primera capa es de células planas, por eso es un estratificado plano. Sin queratina porque no tiene queratina, ¿ya? Muy bien, epitelio de revestimiento estratificado plano, no queratinizado o sin queratina. Válido las dos, es lo mismo. Muy bien. Este de acá, nombre completo, verán lo que les digo, nombre completo. Entonces, digo, es un epitelio de revestimiento. ¿Por qué es de revestimiento? Porque no es una membrana para que sea de cubierta. La piel, para que sea piel, tiene que tener los pelos rojos. Ustedes dirán, mira, pero aquí hay un pelito rojo, un pelito que otro rojo, ¿no es cierto? Pero vean cómo se ven los pelos rojos. Peloncísimo, ¿no es cierto? Ve, peloncísimo. Mira este de acá, casi nada. Entonces no es piel, ¿no es cierto? No es piel. Entonces es un epitelio estratificado porque es un epitelio, perdón, de revestimiento por todo lo que hemos dicho, hemos descartado y aquí hay una luz. Todo esto es luz, ¿no es cierto? Es blanco. ¿Ya? Es de un calvo, correcto. Entonces es un epitelio estratificado, que más plano porque la última capa de células es plana. Tiene células poliédricas, ¿ve? Poliédricas y se van aplanando mientras más avanza la superficie. Estratificado plano y no queratinizado. ¿Por qué? Porque no tiene los pelos rojos, no tiene estrato córneo, como que le quieran llamar, no tiene queratina. Bien, entonces es un epitelio plano estratificado plano sin queratina. Bien, ¿qué más tenemos por acá? A ver, nombre completo. ¿Por qué es de revestimiento? Ustedes dicen, ah, mira la luz, aquí está la luz, wow. Pero yo no les he dado solo un tip, les he dado bastantes tips que tienen que anotar, más que sea que ahorita digan, no sirve, sí sirve para después, ¿no es cierto? Entonces tienen que, a ver, no contestar a la primera, sino pensar un poquito. Yo sé que el epitelio de revestimiento tiene una luz que veo aquí, sin embargo, tengo que decir, para que sea un epitelio de cubierta, tiene que ser una membrana. Esto no es una membrana, porque las membranas tenían epitelio simple plano.
Esto no es simple, esto es estratificado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Para que sea de cubierta, el único órgano de cubierta en el cuerpo es la piel. La piel es el único órgano de cubierta. Y para que sea piel, tiene que tener los cabellitos rojos. Los cabellitos rojos o la queratina o el estrato córneo o todo lo que quieran, pero tiene que tener los cabellitos rojos. Entonces es piel y la piel es un epitelio de cubierta estratificado porque tiene muchas capas, plano porque la última capa de células es plana, con queratina porque el cabello rojo es queratina, con queratina. Claro que aquí hay una luz, ¿no es cierto? Pero todo me da a que es piel y la piel es un órgano de cubierta. ¿Entendido hasta aquí? Mira, mira, es que mira cómo se ve aquí estos cabellos rojos, sí se ven full cabellos rojos. Estos de acá, estos como hilos. ¿Qué les dije que puede ser? A ver, ¿cómo se llamaban los errores de las placas histológicas? Estos son artefactos o artificios. Son artefactos o artificios. Son las mismas células, la capa de células de aquí, pero que se ha levantado. Se ha levantado un poquito de estas células. Porque mira, aquí hay núcleo. Hay un núcleo aquí. Si ves bien, aquí hay un núcleo. ¿Ya? ¿Qué les dije de los hilos? Estos hilos de acá son células que no tienen núcleo. Son células anucleadas, no tienen núcleo, solo tienen, ¿cómo se dice? Queratina, ¿ya? Este de aquí hay un núcleo de por aquí. Es solo una capa que fue levantada de aquí. Es un artefacto o artificio, nada más. Lo de acá sí es queratina, porque está rojo, ¿no es cierto? Porque son células anucleadas, no tienen núcleo, ¿ya? Entonces no se confundan en eso, por favor. El único órgano que tiene un epitelio de cubierta es la piel. Piel, piel, piel. Y para que sea piel tiene que tener el estrato córneo o lo rojito, ¿no es cierto? Este de acá, ¿qué es? Cubierta, correcto, es cubierta. ¿Por qué? Porque están los cabellitos rojos, ¿no es cierto? Cabellos rojos. ¿Ya? Este de acá es el mismo, los mismos cabellos rojos, ¿ve? Este de acá, en cambio, está pelado, no hay nada de cabellos rojos. Estos de aquí, pero estos ya dijimos que son artefactos o artificios, ¿no es cierto? Entonces, estos no les tomen en cuenta, ¿ya? No, no es piel. Ya dijimos que el estratificado es que tiene dos, ¿no es cierto? Dos o más capas. Un pseudoestratificado es un falso estratificado, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama pseudoestratificado? Porque los núcleos están en diferentes niveles, los núcleos a desnivel, que parece que tiene dos capas de células, pero no las tiene, tiene solo una capa de células, por eso en realidad es un epitelio simple, ¿ya? No es un pseudoestratificado porque tiene cilios, no es pseudoestratificado porque tiene células caliciformes, es pseudoestratificado porque tiene núcleos a desnivel, núcleos en diferente nivel, que parece que tiene dos capas, pero para que sea simple, mira acá, a ver, acá, acá, mira aquí. Por ejemplo, el estratificado, ve esta célula de aquí, esta poliédrica de acá. No nace de la membrana basal, está encima de otra célula. La de acá no nace de la membrana basal, está encima de otra célula. La de acá no nace de la membrana basal, está encima de otra célula, ¿no es cierto? Un estratificado propiamente dicho. Pero acá el pseudoestratificado, todos nacen de la membrana basal, ¿ve? Toditas las células nacen de la membrana basal. O alguien que me diga que haya solo una célula que no nazca de la membrana basal, a excepción de las caliciformes, obviamente. Ve, todas las células nacen de la membrana basal. Entonces no es un estratificado, sino es un pseudoestratificado, porque aparte de eso los núcleos están en diferente nivel y es en realidad un epitelio simple, ¿ya? Que le han puesto pseudoestratificado. ¿En dónde se encontraba este? En las vías aéreas y en el aparato genital masculino. En las vías aéreas era un especializado, ¿no es cierto? ¿Por qué era especializado? Porque tenía cilios y tenía células caliciformes, pero en el aparato genital masculino solo es pseudoestratificado, epitelio de revestimiento pseudoestratificado, no es más, porque no tiene cilios, porque no tiene células caliciformes, ¿no es cierto? No. Otra cosa, no es lo mismo cilios que microvellosidades. Los cilios son más grandes que las microvellosidades, acuérdense. Ah, sí, solo existe pseudoestratificado cilíndrico, correctamente. No plano ni cúbico, solo pseudoestratificado cilíndrico. ¿Ya? ¿Correcto? El de aquí, mira, me ponen esta placa de aquí, veo núcleos a desnivel, núcleos a desnivel, núcleos a desnivel. Pero ¿qué es lo que más me va a llamar la atención?
Veo los cilios. Mira, es que son grandotes los cilios, ¿no? Son pelos bien grandes. Y veo estas zonas blancas que son las células caliciformes. Entonces pregunto, ¿este es un tejido de cubierta o de revestimiento? Es un epitelio de revestimiento. Por muchas cosas es un epitelio de revestimiento. Primero vean, aquí hay una luz, ¿no es cierto? Pero eso no me da la seguridad 100% de que es un epitelio de revestimiento. Digo, ¿es una membrana para que sea de cubierta? No, ¿no es cierto? Porque no es un simple plano. Veo que es piel. No, porque no tiene los pelos rojos, esos que estaban así alborotados, ¿no es cierto? Tiene estos de aquí que son cilios, ¿no es cierto? Son cilios, son como pelitos más chiquititos y más verticales, ¿no es cierto? Ya. Eso de los núcleos que no están cerca de la luz, acuérdate que solo funcionaba para cuando son epitelios simples planos, ¿no es cierto? Cuando son simples planos, para, ahí funcionaba lo de los núcleos cerca de la luz. Ya, no te confundas, solo para simples planos funcionaba eso que los núcleos son cerca de la luz. ¿Qué más? Como les dije, ustedes ven los cilios y se acuerdan, los cilios solo están en las vías respiratorias, solo están en las vías respiratorias. Y me acuerdo, a ver, si los cilios están en las vías respiratorias, la tráquea es un tubo por donde pasa el aire. Los bronquios es un tubo por donde pasa el aire. Los bronquiolos son tubos por donde pasa el aire. ¿No es cierto? En todos esos va a estar el pseudoestratificado. Y digo, si son tubos, son órganos huecos, entonces de ley es un epitelio de revestimiento. ¿Cierto? Es un epitelio de revestimiento. Y bueno, la luz aquí que ya nos acompaña un poquito a lo que pensamos. Epitelio de revestimiento, pseudoestratificado porque los núcleos están en diferente nivel. Cilíndrico, los núcleos son alargados y perpendiculares a la membrana basal. Ciliados, porque tienen cilios, que son estos pelitos verticales, y con células caliciformes, ¿no es cierto? Estas blancas, grandotas, productoras de moco, y que el moco estaba formado por carbohidratos y se pintan con paz, no se pintan con hematoxilina y eosina, ¿no es cierto? A simple vista, veo núcleos a desnivel. Sin embargo, digo, mira, hay dos hileras. Parece que es un estratificado. Por eso pensaron antes que era estratificado. Mira, son hileras, dos hileras. Yo veo dos, no sé ustedes, no. Yo veo dos, ¿cierto? Entonces puedo decir es un estratificado. Pero acuérdense que los estratificados no tienen cilios. Ningún estratificado tiene cilios. Ninguno. Ningún estratificado tiene cilios. Los cilios son estos pelitos. El único tejido que tiene cilios es el tejido pseudoestratificado. Por eso es un tejido de revestimiento. Aquí está la luz. Y además ya sé que forma parte de las vías respiratorias y que las vías respiratorias son huecos, son órganos huecos, ¿no es cierto? Entonces es un epitelio de revestimiento, sí, pseudoestratificado porque me confundo con un estratificado, ¿no es cierto? Pseudoestratificado, cilíndrico porque mis núcleos son alargaditos y perpendiculares a la membrana basal, ciliado porque tiene cilios y con células caliciformes intercaladas. Mira, aquí hay las células caliciformes, aquí, puede haber aquí, usen su imaginación, chicos. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, ¿ya? El de acá, digo, ¿es un epitelio de cubierta o revestimiento? Revestimiento, no, revestimiento, revestimiento, ¿no es cierto? Revestimiento, ¿por qué? Por la luz, ya, pero la luz, o sea, me puede hacer confundir, pero luego veo y digo, ve, ha tenido cilios, y digo, los cilios son los únicos que están en las vías respiratorias, y la vía respiratoria es un hueco, ¿no es cierto? Y los que están, el epitelio que está al lado de la luz o de los huecos, es uno de revestimiento, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, ah, ya, entonces es un epitelio de revestimiento. Veo mis núcleos, están a diferente nivel. Entonces es un pseudoestratificado, cilíndrico, porque aparte los núcleos son alargados, cilíndrico, ciliado, ¿no es cierto? Porque tiene estos cilios. Células caliciformes no veo aquí. La de la izquierda son cilios, ¿no es cierto? Estos son cilios, son largos. Se dice que los cilios miden aproximadamente 100 nanómetros, ¿ya? Son grandes. Mientras que acá, no sé si ustedes pueden observar estas unas liñitas. A ver, no, déjame dibujar. Compara con los cilios. Compara con los cilios. Mira los cilios, qué gran tamaño tienen, ¿no es cierto? Entonces se dice que las microvellosidades miden de 1 a 2 nanómetros, ¿ya? Y los cilios miden hasta 100 nanómetros. Imagínate, son inmensos. Una microvellosidad sería aquí, ¿ve? Ahí sería, ¿sí ves? Aquí, chiquitito, incluso más pequeño, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre una microvellosidad y un cilio es que los cilios son grandes, ¿no es cierto? Y que los cilios se encuentran en un epitelio pseudoestratificado que tiene núcleos en diferentes niveles, mientras que las microvellosidades son más chiquitas, miden de 1 a 2 nanómetros y
se encuentran en epitelios simples, ve, en una sola hilera de núcleos, ¿ya? Simples, simple, porque hay una sola hilera de núcleos. Ahí se encuentran las microvellosidades, ¿no es cierto? Además, estas microvellosidades van a ser propias del intestino, ¿ya? Los cilios van a ser propios de las vías respiratorias. Estas microvellosidades que son más chiquitas que los cilios son llamadas también en borde estriado o chapa estriada o, ¿cómo me dijeron? O, ¿qué más? Borde en cepillo, ¿ya? Porque es un cepillo de dientes, mira, es chiquitito, 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 ¿ya? Entonces este de aquí, estos de aquí son como cepillos de peinilla, ¿ya? Son más grandes. En cambio, estos son como cepillo de dientes, más chiquititos y más finitos, ¿no es cierto? Ya. Es un tejido de revestimiento de cubierta. Es un epitelio de revestimiento. ¿Por qué es epitelio de revestimiento? Ve, aquí veo una luz, pero la luz no me va a dar 100% de certeza. Me acuerdo, cubierta, solo membranas, pero para que sea membrana tiene que ser simple plano. Estos núcleos no son planos, son alargados porque son perpendiculares a la membrana basal. ¿Qué más me acuerdo? El único órgano de epitelio de cubierta va a ser la piel, pero no tiene los cabellos rojos. Entonces es un epitelio de revestimiento. Hasta aquí. Epitelio de revestimiento. ¿Cuántas capas tiene? Una, ¿no es cierto? Entonces va a ser simple, ¿ya? ¿Qué más? Los núcleos son alargados, entonces va a ser células cilíndricas. Epitelio de revestimiento simple, cilíndrico. ¿Qué más veo? Veo estos pelitos chiquitos, ¿ve? Esos pelitos chiquitos. Entonces digo, ah, son microvellosidades, pero también tengo que nombrarla, ¿no es cierto? Entonces pongo epitelio de revestimiento simple cilíndrico en chapa estriada o en borde estriado o en borde en cepillo. ¿Entendido hasta aquí? Y este tejido va a ser específico del intestino, ¿ya? Último epitelio, epitelio de transición o polimorfo o urotelio. Urotelio, ¿qué se les viene a la cabeza con urotelio? Uro, no sé, orina, ¿ve? Urotelio, orina. Entonces es el epitelio que se va a encontrar en todo el tracto genitourinario, ¿no es cierto? ¿Qué es tracto genitourinario? Que la vejiga, que los uréteres, que la uretra, ¿no es cierto? Todo eso es el tracto genitourinario. En todo eso se va a encontrar el epitelio de transición o polimorfo. Y como se encuentra solo en el aparato genitourinario, se lo llama urotelio. Urotelio, más facilito, ¿no es cierto? Profe, ¿y por qué se llama epitelio de transición? Se llama epitelio de transición porque cuando recién se lo descubrió, pensaban que era una especie de transición de un epitelio plano a un epitelio cilíndrico, es decir, que un estratificado plano se iba a convertir en estratificado cilíndrico y se iba a ver así. Esta iba a ser la etapa como media, ¿no? De la transformación o de la transición. Pero luego dijeron, no es así, ¿ya? Pero se quedó con el nombre, pero no es así. ¿Qué más? Le dijeron también epitelio polimorfo. ¿Por qué es polimorfo? Porque las células tienen muchas, morfo, formas, ¿no es cierto? Tienen muchas formas. Asimismo son células poliédricas, poliédricas, poliédricas. Profe, ¿y cuál es la diferencia con el epitelio simple plano? Porque el epitelio estratificado plano, porque el estratificado plano también tenía células poliédricas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que, miren, el estratificado plano, acá, vean cómo es el estratificado plano. Mientras más va avanzando a la superficie, se hacen más, las células más planas. Por eso se llamaba plano, ¿no es cierto? Las células se hacen como escamas, por eso se llamaba plano. Pero acá, en el polimorfo, es lo contrario. Mientras más va avanzando a la capa superficial, las células se van haciendo más grandes, más toscas, más groseras, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Comienza con células chiquitas y termina con células inmensas, grandotas, ¿no es cierto? Por eso se llaman, estas células de aquí se llaman células en paraguas o células en sombrilla. Si yo les pregunto, ¿en dónde se encuentran las células en paraguas? En el urotelio o tejido de transición o polimorfo. Acuérdense que es el tejido que está en las vías urinarias. Ahora, ¿cómo lo clasifico este epitelio? Tiene varias capas, ¿no es cierto? Entonces es un estratificado. No, entonces digo, no, un ratito. No es un epitelio estratificado, ¿ya? No es epitelio estratificado, ni pseudoestratificado. Es un epitelio aparte, otra clasificación, es un descolado, es un descolado.
No es ni estratificado, ni pseudoestratificado, ni simple. Es un epitelio de transición o polimorfo o urotelio. Es una clasificación aparte, ¿ya? Así se lo trata de decir. Se lo trata de clasificar. Ahora, así se lo ve. Usen su imaginación, ¿cierto? Imaginación, ¿ya? Profe, ¿y las células en paraguas? ¿Dónde están las células en paraguas? Entonces yo lo que utilizo es mi imaginación y digo, a ver, una célula en paraguas. Ve esta célula en paraguas. ¿Sí o qué? Es un paraguas. Confirme. Ve. Imaginación, ve acá el rabito. Eso van a ir un poquito más de, ya después del ojo ya se les hace medio capo y ya solito van identificando. Ve, imaginación. Ve, ya. Por eso son células en paraguas. Y las células en paraguas van a ser solo del urotelio o tejido de transición o tejido de polimorfo, ¿no? Como quieren decir. Parece un hongo, ¿no es cierto? ¿Por qué no le pondrían células en hongo? ¿Ya? Bueno, le han puesto células en paraguas. Les pregunto, ¿es un epitelio de revestimiento o de cubierta? Es un epitelio de revestimiento, ¿no es cierto? Es un epitelio de revestimiento. ¿Por qué? Porque hay la luz, que todo lo que les expliqué, ¿no es cierto? Pero solo guíense en algo. ¿Dónde estaba el urotelio? El urotelio estaba en todas las vías urinarias, ¿no es cierto? La vejiga, ¿qué es? Un hueco, ¿no es cierto? Es un órgano hueco. Por lo tanto, va a tener un tejido de revestimiento. El uréter es un tubo. ¿Qué va a tener? Es un hueco, un tubo hueco, ¿no es cierto? Va a tener tejido de revestimiento. La uretra, tubo hueco. ¿Qué va a tener? Tejido de revestimiento. ¿Cuál va a ser ese tejido de revestimiento? El urotelio, ¿cierto? Por eso se le llama tejido de revestimiento de transición o polimorfo, nada más, así se llama. Tejido de epitelio de revestimiento de transición o polimorfo. ¿Listo? ¿Qué más? Háganle en caso al Bob Esponja. Acá. Profe, ¿y las células en paraguas? Imaginación, ¿no es cierto? Imaginación, ve. Ve una célula en paraguas. Ve otra célula en paraguas. Y ven, confirmarán si es que no ven para hacer otros gráficos. ¿Qué más? Ya, un GPS de ley, pero se llaman células en paraguas, ¿no es cierto? Estas van a ser solo del urotelio, ve, aquí puede ver otra, aquí, ya, entonces son células en paraguas, ya, son solo propias del urotelio. Y dijimos que el urotelio es un tejido de revestimiento, mira aquí hay la luz, todo esto es la luz, ¿no es cierto? La luz, la luz, la luz, la luz, ya. Este de acá, digo, ¿qué es? Tejido de revestimiento de cubierta, de revestimiento, ¿no es cierto? Aquí está la luz, todo esto es la luz, ¿ya? Ahora, ¿qué les dije? Este epitelio, mientras más va avanzando, las células se hacen más grandotas. Mira cómo se hacen las células grandotas. ¿Y qué forma tienen? La forma de paraguas. Mira la forma de paraguas de aquí. Ya, sí se ve. Ahora me preguntaron en el otro curso, profe, ¿puede tener una célula dos núcleos? Sí, ¿no es cierto? Las mujeres tienen dos novios, tres, cuatro, ¿no es cierto? Entonces, las células también pueden tener dos núcleos, tres núcleos, cuatro núcleos, ¿no es cierto? Multinucleadas. Ya. Entonces, eh, este es un epitelio urotelio o tejido polimorfo, ¿no? Un tejido polimorfo de revestimiento, tejido de revestimiento polimorfo o de transición, correcto. ¿Por qué? Por las células en paraguas. Aquí hay una que parece honguito, ¿no es cierto? Que decía la Michelle por ahí. Honguito, ve, este de aquí, un honguito. Ya. Preguntas hasta aquí.